cuando tienen neumonía grave, unos 2 o 3 días. Entonces los vamos a mantener con líquidos de mantenimiento. Que en este caso nosotros en este tipo de pacientes utilizamos dextrosa, ¿sí? Lo que les había mencionado el otro día, que cómo se puede colocar la indicación que le vamos a decir a la licenciada que le administre los líquidos. Entonces, ahí está un ejemplo de lo que les hablaba la vez anterior. Entonces, un paciente que pesa 18 kilogramos tiene un diagnóstico de neumonía. Vamos a calcular la hidratación y vamos a colocar la indicación que vamos a dejarle a la licenciada. Como recordábamos la vez anterior, la dextrosa en agua no tiene sodio ni potasio, únicamente tiene dextrosa, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que les mencionaba que hay que descomponer el número, los 10 kilogramos primeros en este paciente lo tenemos que multiplicar por 100 ml, lo que indica en la fórmula de Holiday, y se va a administrar 1000 ml. En los 8 siguientes kilogramos, que en regla general lo vamos a multiplicar por 50 ml, que son los requerimientos del niño, y multiplicamos por los 8 kilos, son 400 ml. Entonces, en total, un paciente que pesa 18 kilogramos, vamos a tener que administrarle dentro de las 24 horas 1400 mililitros. ¿Sí? Lo que les decía, los requerimientos basales del sodio que por lo general necesita el niño es el cálculo de 2 a 3 mil equivalentes por kilo, ¿sí? Y el potasio de 1 a 2 mil equivalentes de potasio, ¿sí? Por kilo. Acá, en el lado, a su mano derecha, a mi mano derecha está el cálculo de los 18 kilogramos por 3 mil equivalentes de sodio, en cual vamos a tener que pasar 54 mil equivalentes de sodio, ¿sí? Y los 18 kilogramos multiplicado por los 2.000 equivalentes de requerimiento basal de potasio, vamos a administrar 36.000 equivalentes de potasio, ¿sí? Entonces, con esta regla nosotros vamos a poder, ¿cómo es? Colocar la indicación a la licenciada, ¿sí? Entonces vamos a colocar dextrosa en agua al 5%, 1400 mililitros más los 54.000 equivalentes de sodio cloruro y más los 36.000 equivalentes de potasio cloruro, vamos a pasar intravenoso en 24 horas, ¿sí? Entonces, en esa relación, lo que les decía, la otra solución que podemos utilizar en este tipo de pacientes es la dextrosa en solución salina, ¿sí? La dextrosa en solución salina, de igual manera, tiene dextrosa y tiene sodio. Entonces, en ese caso, la indicación quedaría igual. Lo que va a variar es la dextrosa en solución salina, que tendríamos que agregar únicamente el potasio, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre el cálculo de los líquidos? No sé si repasaron un poco lo que yo les había indicado o tienen alguna pregunta o alguna duda de la indicación que se va a colocar en esos pacientes. ¿No tienen ninguna duda? Nada. Ya, ok. Entonces, aquí les he puesto otro ejemplo, ¿sí? O otro ejemplo, ¿ya? Bueno, en específico, los pacientes que vamos a utilizar la dextrosa en agua o la dextrosa en solución salina son los pacientes que, por ejemplo, van a tener un tiempo prolongado de que no van a comer, por ejemplo, en los casos de neumonía, que ya les estoy explicando. En los casos de los pacientes que, por ejemplo, un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, previo a su intervención quirúrgica, obviamente sabemos que debemos utilizar una hidratación en base a solución salina o a lactato ringe. Pero en estos pacientes, cuando están en su post quirúrgico, obviamente también en los pediátricos son pacientes que no van a poder comer, tienen una peritonitis o una apendicitis complicada, entonces en ese caso también utilizamos dextrosa en agua o dextrosa en solución, ¿sí?
La otra indicación que yo les puse aquí un ejemplo. Es un paciente que pesa 54 kilogramos con un diagnóstico de un traumatismo cráneoencefálico. Vamos a calcular la hidratación y colocar la indicación, ¿sí? Como recordábamos en la tabla anterior, ¿sí? En la tabla anterior que nosotros teníamos sobre la composición de las hidrataciones, la solución salina tiene sodio y tiene cloro, ¿sí? ¿Por qué nosotros utilizamos la solución salina en un traumatismo craneoencefálico? Sí, porque no sabemos si nuestro paciente va a tener, dependiendo del caso, va a tener un edema cerebral, un deterioro neurológico. Entonces nosotros a todos los pacientes nosotros vamos a colocar solución salina, sí. ¿Qué caso especial tiene el traumatismo craneoencefálico? Que nosotros al utilizar una solución con dextrosa podemos aumentar el edema cerebral en ciertos pacientes, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza solución salina. Aquí está el ejemplo, la descomposición del número del 54 son en los primeros 10 kilos multiplicados por 100 es 1000 ml, en los siguientes 10 kilos por 50 son 400 ml y los 34 ml, los 34 kilogramos, perdón, que nos faltan los multiplicamos por 20 ml y salió un total de 680. Sumado todo esto, nos da más o menos 2080 de ml que vamos a utilizar en este paciente. Sí, pero ¿cuál es la condición? Que nosotros en un traumatismo cráneoencefálico debemos cuidar mucho sobre la restricción hídrica, ¿sí? Entonces, en este caso está con una restricción del 20%. Entonces, ¿cuál sería la indicación en este paciente? Como la solución salina tiene sodio, no tiene potasio y en algunos casos sí hemos tenido que utilizar más potasio, pero en general en los niños nosotros solo utilizamos solución salina al 0,9%, los ml que necesita nuestro paciente de 54 kilogramos, que son 1660 con la restricción del 20%, y vamos a pasar intravenoso en 24 horas. En este caso ya no necesitamos colocar el sodio y el potasio. En ciertos casos, por ejemplo, y si hemos tenido casos en pediatría, más bien en adultos sí se utiliza la solución salina más el potasio, pero solamente en ciertos casos que nosotros tenemos un potasio bajo, porque obviamente a veces nosotros tenemos que utilizar manitol, que retiene mucho sodio y potasio, tenemos que hacer, ¿cómo es? Controles de electrolitos. Entonces, en el caso que nosotros tengamos una disminución del potasio, porque el sodio va a estar compensado con la solución salina, pero en el caso de ciertos pacientes que tengan un potasio bajo, ahí nosotros en esos casos especiales agregamos a la solución salina potasio, pero no en todos los casos, ¿sí? ¿En qué otro tipo de pacientes nosotros utilizamos la solución salina? Pacientes que son previos a la cirugía, que tengan un diagnóstico de un abdomen agudo, pacientes que tengan un diagnóstico de una infección de vías urinarias, que vamos a permitir que elimine mayor cantidad de orina. Otros pacientes que utilizamos solución salina son los pacientes que tienen algún tipo de trauma, un- una fractura o vayan a ser intervenidos quirúrgicamente previo a eso, ¿sí? Eso es en cuanto a la solución salina. ¿Tienen alguna pregunta sobre este caso en particular que les había mencionado? ¿Si entendieron cómo se calculan los líquidos con Holiday? No, Disculpe ninguna una duda, pregunta. señorita. El 1006, en la indicación de dónde sale ese valor de 1660. No te escuché bien.
Disculpe, en la indicación donde dice solución salina el 0,9%, 1660 pasar intravenoso en 24 horas, ¿de dónde sale ese valor? Ya, eso les mencionaba. Verán, en un paciente que tengo traumatismo cráneoencefálico, siempre tenemos que hacer una restricción hídrica, ¿sí? Entonces, en el valor que sale en los 54 kilos, en el total nos sale una cantidad de 2080. Si ustedes suman los 1000 ml de los primeros 10 kilos más los 400 de los segundos 10 kilos y los 680 de los 34 kilogramos, sale un total de 2080 ml. Sí, pero en indicación está 1660 porque nosotros de los 2080, perdón, nosotros hacemos una restricción hídrica del 20%. Entonces, la restricción nos sale 1660. Es decir, restamos el 20% de 2080 que sale 416 ml y nos queda una cantidad de 1660. ¿Sí? Sí, gracias, doctor. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Y Doc, una preguntita. ¿Y cuándo hacemos las restricciones? Ya, la restricción es básicamente en pacientes que tengan traumatismo cráneoencefálico. Ahí hacemos la restricción hídrica. Cuando son pacientes, por ejemplo, que van a ser intervenidos quirúrgicamente, que tengan un abdomen agudo, que tengan una infección de vías urinarias o que tengan algún tipo de fractura, ahí nosotros utilizamos la solución salina con los líquidos completos. Únicamente la restricción hídrica se lo realiza en traumatismo cráneoencefálico, eh, o a su vez en ciertos casos especiales que, por ejemplo, tengan una encefalitis o una meningitis. Entonces, dependiendo, porque no sé si ustedes recuerdan que yo les había pasado anteriormente unas tablas de las pérdidas insensibles que tiene el paciente pediátrico. Entonces, según eso vamos viendo, dependiendo en cada caso del paciente, en qué tipo de diagnósticos que presentan nuestros pacientes, vamos a tener que realizar una restricción hídrica. En este caso en particular que yo les puse, es un paciente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, se dice que que hay una restricción que se debe realizar del 20%. Entonces, por eso está el ejemplo y el cálculo con los líquidos completos y con la restricción hídrica que hicimos de un 20%. Si ustedes hacen el cálculo, multiplican los 2080 por 20%, dividen para 100 y les sale 416 ml. Eso restan al total de los líquidos y les sale una cantidad de 1660. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Doc, ¿le Una podría hacer otro consulta. ejercicio? Doc, una consultita. En la restricción que acaba de mencionar, ¿siempre va a ser del 20% o hay casos que se le tiene que aumentar la restricción o disminuir? Sí, hay casos que sí se debe aumentar la restricción hídrica, dependiendo del caso. Por ejemplo, cuando los pacientes están con manitol, ya los pacientes es para evitar la hipertensión intracraneal. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros tenemos que varía un poco los electrolitos, ¿sí? Disminuyen un poco los electrolitos. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, la restricción hídrica, cuánto vamos manejando los líquidos mientras vamos bajando el manitol. Entonces, eso nosotros, dependiendo del caso que nosotros tengamos, vamos haciendo una restricción del 20%, del 30%, del 50%, dependiendo del caso del paciente, ¿sí? Pero como regla general, en todos los pacientes al ingreso, cuando nosotros tenemos un posible politraumatismo, traumatismo cráneoencefálico, restringimos primero el 20%. Y de ahí en cada caso vamos manejando los líquidos de acuerdo al caso del paciente. Sí, me olvidaba de mencionarles también en otro caso en el que nosotros hacemos restricción de líquidos, pero bueno, ese es un acápite muy diferente, ¿no? En el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, que obviamente sabemos que nuestro paciente
no puede recibir mucha cantidad de líquidos, entonces en ciertos casos, en ese tipo de pacientes que debemos utilizar líquidos, también hacemos una restricción. Pero en esos casos especiales nosotros ya tenemos que manejar otro tipo de fórmulas que es el cálculo de la superficie corporal del niño y dependiendo hacemos una restricción de 300 ml de 300 o 400 ml en ese tipo de pacientes. Pero eso yo creo que dentro de los temas sí está el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Esas otras fórmulas que nosotros manejamos en pediatría, pero en este tipo de casos también se restringe los líquidos. No sé si entendieron un poquito lo que les expliqué. Sí, Doc, muchas gracias. Ya, ¿alguien más tenía alguna otra pregunta? Porque parece que hablaron al mismo tiempo y no se les entendió. Doc, yo hablé. Si nos Ya di. podría poner otro ejemplo. De la solución salina. Sí, del ejemplo actual, el de ahora. De la Ya, claro. restricción. Ya, de la restricción. Sí, únicamente, o sea, no se hagan problema por la restricción, porque ya cuando nosotros vamos a calcular con la misma fórmula de Holiday, sí, únicamente cuando nosotros ya tenemos los líquidos completos, ahí hacemos la restricción, sí. Si desean, ustedes pueden hacer otro ejemplo basándose en lo que yo les expliqué y me dan el resultado por el chat, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que pesa 28 kilogramos, ¿sí? Hagámoslo con 28 kilogramos, que de igual manera tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Vamos a igual a calcular los líquidos y vamos a colocar la indicación que se le va a prescribir a la licenciada, ¿sí? Con 28 kilos hagámoslo, ¿ok? Doc, en el paciente de 54 que está en la pantalla, está mal sacado, ¿verdad? O sí está bien. Porque debería ser 1500 más 680. Está 1400. ¿En qué parte me dices? En el de 54 kilos. Está De 10 10 por por... 50. Está 400. Ajá, y La son parte. 500. El de 10 por 50. Ah, sí. Ya que por eso están confundidos. Ah, sí, ajá. Ese fue mi error. Ay, no puedo. Aquí me dices, ¿verdad? Sí. Ya, ahí sí. Y ahí sí dice que de dónde sacan el 1660. Ah, ya, entonces sí, ya. Entonces es 1500 más los 680 son 2180. Eso me decía, ¿no es cierto? O sea, son 1500 más 680 son 2180. Ajá, y de Ya, ahí restringo el 20%. son Sale 430. 1700, 1734, 1744, ¿verdad? 1600, ¿cuánto era? 2000. 1744. Sí, está bien, da 1744. Ajá, ya. Entonces, 1744. ajá, ya. Entonces yo les había mencionado el ejemplo de 28 kilos, sí, ¿no es cierto? Entonces vamos conmigo. En los 10 primeros kilos multiplicamos por 100, ¿no es cierto? Hasta ahí sí está entendido. Sí. Ya, ahí tenemos 1000. ¿Ya? En los segundos 10 kilogramos multiplicamos por 50, por los 50 ml, y nos da un total de 500, Ujú. ¿no es cierto? Listo, hasta ahí estamos bien. Y en los siguientes, para llegar al 28 nos sobra 8 kilogramos, 160. ¿sí? Entonces eso multiplicamos por 20 ml y nos sale 160, ¿no es cierto? Ujú. Ahí sí es 1660.
¿ya? Entonces, en un paciente que pesa 28 kilogramos, vamos a tener 1.660, ¿no es cierto? Ajá. De ahí, nosotros, como el paciente, nosotros dimos un diagnóstico de un traumatismo cráneoencefálico, vamos a realizar la restricción hídrica del 20%. Entonces, en la calculadora pueden poner 1.660 menos 20%, les sale una cantidad de 1.328, ¿sí? Ajá. 332 de restricción. Hasta ahí sí. Sí entendimos ese ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. ¿Sí entendieron todos cómo hay que hacer la restricción? Sí, Listo. Entonces, hasta ahí ya entendimos el cálculo de Holiday, la restricción hídrica en ciertos casos y el cálculo del sodio y potasio cuando nosotros tenemos que utilizar los líquidos como la dextrosa en agua o la dextrosa en solución, ¿sí? ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿qué otra cosa deben saber de la hidratación? En la hidratación también nosotros tenemos los casos especiales que son la hidratación en quemados, ¿sí? Ya, entonces, para nosotros en pediatría, nosotros utilizamos la fórmula de Parkland, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula de Parkland? Es 4 por la superficie corporal quemada del niño y por el peso, ¿sí? ¿Cómo calculamos la superficie corporal quemada? Creo que Steffi sí tiene las tablas que yo les pasé la otra vez. Doc, pásame nomás. Ya, bueno, Steffi les va a compartir una tabla. Nosotros nos basamos en una tabla que lo utilizan en el Hospital Bacortiz. Ahí nosotros podemos, bueno, nos dicen que según la palma del niño es del 1% por cada superficie corporal quemada, sí, pero con mayor facilidad en esa tabla les indica, ahorita les voy a compartir, en esa tabla nos indica el porcentaje de cada parte del cuerpo del niño pediátrico, qué es lo que debemos calcular la superficie corporal quemada, ¿sí? Entonces, en esa tabla nosotros, por medio de esa tabla, nosotros vemos qué parte del cuerpo está quemada nuestro niño y según eso nosotros calculamos qué porcentaje o qué superficie corporal quemada tiene. Sí, ahí les pasé. ¿Y le llegó? A mí sí, ya les paso. Ya. Ya listo. Entonces, nosotros, ¿en qué casos nosotros utilizamos la fórmula de Parkland? Porque obviamente no en todos los casos lo utilizamos. Por lo general, los niños que tienen una superficie corporal quemada de más del 15%, ¿sí? En ese tipo de casos, nosotros calculamos con la fórmula de Parkland y aplicamos esta fórmula, esta hidratación que yo ya les voy a explicar. En el caso de que el paciente tenga un porcentaje de superficie corporal quemada de un 10%, de un 12%, dependiendo del área en donde esté quemada, nosotros vamos a utilizar únicamente la hidratación basal, es decir, calcular los líquidos con la fórmula de Holiday, ¿sí? Pero si nuestro paciente ya tiene 15% de superficie corporal quemada o más, nosotros utilizamos ya esta hidratación en quemados, ¿sí? ¿En qué consiste la hidratación en las quemaduras en los niños pediátricos? Es que nosotros, aparte de la fórmula de Parkland, nosotros vamos a tomar los basales que necesita el niño, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que cuando un niño está quemado, pierde, o bueno, cuando todas las personas se queman, pierden líquidos, ¿sí? Y como sabemos, la composición del niño, mientras más pequeño es, más agua necesita, ¿no es cierto? Entonces, se compone de más agua, ¿sí?
Entonces, por esa razón nosotros tenemos que compensar bien a un niño quemado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la regla en esto? Que la hidratación en quemados consiste en utilizar la fórmula del Parkland cuando el paciente presenta una superficie corporal quemada más del 15% y sumar más de eso los líquidos basales que necesita el niño, ¿sí? Hasta ahí sí está entendido lo que un poquito les expliqué. Sí, doctora, disculpe, buenas tardes. Una pregunta. En la primera parte donde dice Parkland, el 4, que es una constante. Es una constante. Hay diferentes literaturas. En ciertos casos dice que multipliquemos por 3 y en otros casos por 4. Pero en general nosotros, bueno, en el hospital nosotros utilizamos la constante del 4, ¿sí? La constante 4 se multiplica por la superficie corporal quemada del niño y por el peso del paciente. Sí, esa es la fórmula de Parkland. Aquí yo les he puesto un ejemplo para un poquito entender cómo se calculan los líquidos, ¿sí? Entonces, yo les puse un ejemplo de un paciente que tiene una superficie corporal quemada del 18%, ¿sí? Les puse un peso del paciente de 28 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la fórmula de Parkland. En la fórmula de Parkland, obviamente la constante que les mencionaba, que es el 4, por la superficie corporal quemada en que en nuestro paciente de la fórmula de Holiday en el mismo paciente que pesa 28 kilogramos, ¿sí? Entonces tenemos que en los 10 primeros kilogramos hay 1000, en los siguientes 10 kilogramos hay 500 y en los 8 kilogramos restantes hay 160, ¿no es cierto? Sumado esto, un paciente de 28 kilogramos debe recibir, según Holiday, 1660 ml, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Sí, doctora. Ok, entonces, sumamos, ¿no? Sumamos Parkland más Holiday. Entonces, en nuestro paciente que pesa 28 kilogramos, él necesita un total en las 24 horas, 3,676 ml en total. ¿Sí? Eso es lo que necesita el niño. Esta hidratación en quemados nos sirve dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? Ya más adelante les voy a ir mencionando cómo se va disminuyendo los líquidos en estos pacientes con quemaduras, ¿sí? Entonces, los 3,676 ml, ¿cómo voy a pasarlo? Le divido en 2, ¿sí? Dividido en 2 me sale 1838, ¿sí? ¿Cómo voy a pasar? Como les mencionaba la clase anterior, en la composición de las fórmulas de hidratación que nosotros utilizamos, el lactato Ringer es la fórmula, es la solución más completa que tenemos, ¿sí? Porque está compuesta de sodio, de potasio. Entonces, básicamente compensa mejor en un paciente con quemadura, ¿sí? Entonces, en esos casos nosotros utilizamos lactato Ringer. ¿Cómo vamos a poner la indicación? La indicación va a ser que el lactato Ringer se lo va a pasar en los pacientes quemados la mitad de los líquidos en las primeras 8 horas y la otra mitad de los líquidos en las siguientes 16 horas. ¿Sí? Entonces, la indicación va a ir así. Lactato Ringer, 1838 mililitros intravenoso en las primeras 8 horas y luego los 1838 mililitros en las siguientes 16 horas. ¿Sí? Entonces, esta hidratación va a ser dentro de las 24 horas primeras que a nosotros nos va a llegar un paciente con quemadura. ¿Sí? Sammy. Sí, hasta ahí entendido lo que les expliqué. ¿O hay alguna pregunta, alguna duda sobre la hidratación en quemados? Doctora, una consulta. En los pacientes quemados, el lactato Ringer siempre se pasa a la mitad
en las primeras 8 horas y la otra mitad en las restantes 16. Eso no va a cambiar. Sí varía. ¿Por qué? Porque esta hidratación que les estoy explicando, Parkland más Holiday, es dentro de las primeras 24 horas. Sí, pero hay casos que nosotros, dependiendo, se manejan las primeras 8 horas dependiendo a qué hora se quemó nuestro paciente. Sí, o sea, este es un ejemplo en general. Sí, pero nosotros ya en la vida real, obviamente, el paciente no es que llega a los 10 minutos que se quemó o a los 20 minutos que se quemó, ¿no es cierto? Siempre llega pasado 1, 2 o 3 horas después, ¿sí? O hemos tenido casos en el hospital que nos llegan a los 3 días, ¿sí? Que ya le manejan en su domicilio, colocándoles pasta dental, aceites, llegan puestos cremas, polvos, lo que sea. Entonces, en ese tipo de pacientes ya no nos sirve esta hidratación, ¿sí? Esta hidratación es dentro de las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preguntar? ¿A qué hora se quemó? ¿Sí? Entonces, si el paciente se quemó, qué sé yo, a las 8 de la mañana, ¿sí? Y nos llega a las 12 del día al hospital, ¿cuántas horas debemos restringir esta hidratación? 4 horas. Ujú. Ya, entonces la indicación ya no iría los 1800, supongamos, no, los 1838 mililitros en las primeras 8 horas, sino en las primeras 4 horas. ¿Sí? ¿Hasta qué tiempo nosotros podemos utilizar esta hidratación? Bueno, como les decía, 24 horas, pero siempre procuramos que nuestros pacientes estén bien hidratados. Sí, entonces supongamos que el paciente es de la Maná, en el caso de que nosotros estamos en el hospital de la Tacunga, ¿sí? Yo estoy en el hospital de la Tacunga. Me llega un paciente que es de la Maná, que la vía está dañada, que no pudo llegar en 3 o 4 horas máximo que se hace a la Tacunga y me llega a las 8 horas, ¿sí? Nosotros procurando el bienestar del paciente y dependiendo la superficie corporal de quemadura de nuestro paciente, vamos a poder pasarlo la cantidad de líquidos que le corresponden. Podemos pasarlo en bolo, no hay problema, ¿sí? Porque nosotros podemos observar la quemadura superficial, pero por dentro la piel se sigue quemando, ¿sí? Entonces hay que procurar que el niño no se deshidrate. Sí, entonces si nuestro paciente nos llega a las 8 horas, nosotros vamos a pasar la primera cantidad de líquidos a chorro o en media hora o en 1 hora, pero compensar esa hidratación que él necesita. ¿Sí? Hasta ahí sí entendimos. Doctora, disculpe, disculpe que la interrumpa. Sí, Solo una preguntita. Usted dijo que, por ejemplo, si no llegaban, lógicamente, un paciente dentro de las 24 horas y se pasaban unas 4 horas, le restringía, pero ¿qué? Simplemente le resto esas 4 horas. ¿Cómo haría ahí? No le entendí esa parte. Solo las horas, no los líquidos, solo las horas. Ya, Si perfecto. llega, sabemos que en las 24 horas, ¿no es cierto? Pero en las primeras 8 horas es la primera mitad de los líquidos, ¿no es cierto? Si nuestro paciente llega a las 2 horas post quemaduras, lo pasamos la cantidad de líquidos en 6 horas. Si nuestro paciente llega a las 3 horas, lo pasamos en las 5 horas siguientes, así. Pero si, por ejemplo, habrá casos, ¿no? Que llegue, por ejemplo, 10 horas después, ¿ya? O 12 horas después, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, depende de cada manejo del paciente, ¿sí? Pero si nosotros nos llega a las 16 horas y tenemos una superficie corporal quemada de un 25%, ¿sí? Y ya no le pudimos pasar en las primeras 8 horas la mitad de los líquidos, nosotros procuramos en la segunda hora, calculando los líquidos que le corresponden, la segunda mitad en las siguientes 16 horas, compensando
bueno, teniendo como regla general que esta hidratación que vamos a calcular es dentro de las 24 horas, ¿no es cierto? Entonces, si nuestro paciente nos llega a las 12 horas, nosotros ya no podemos cumplir con la mitad de los líquidos en las primeras 8 horas, ¿no es cierto? Porque ya nos llegó a las 12 horas. Pero sí procuramos pasarle la siguiente mitad en las 12 horas restantes que cumplirían las 24 horas, ¿sí? Que no hemos tenido casos de esos porque por lo general nosotros al ser un hospital de segundo nivel siempre llegan los pacientes antes de las 8 horas, ¿sí? Entonces nosotros dependiendo del caso procuramos que este paciente esté bien hidratado, ¿sí? Y que no se descompense más teniendo en cuenta que es una quemadura, el porcentaje corporal quemada que presenta, ¿sí? Hasta ahí entendida la hidratación en las primeras 24 horas del paciente quemado. Gracias, sí, doctor. Sí, No, doctora, gracias, ya lo entendí. Listo. disculpe, hago una pregunta. Dime. La combinación del plan Parkland con el Holiday, ¿vamos a hacerlo siempre cuando la superficie corporal quemada sea mayor del 15%? Sí, por lo general sí, nos indica eso en las literaturas pasado el 15%. Pero como te mencionaba, depende de qué paciente tú estés manejando, ¿sí? Si tú ves que el niño, aparte de la quemadura, tú ves que el niño está con las mucosas orales secas, que está deshidratado, obviamente lo vamos a mantener con Holiday, como ya les había mencionado. Si nuestro paciente tiene un porcentaje de quemadura del 10% o hasta el 12%, sí hemos tenido casos que en un paciente que tiene un 12%, que está quemado la espalda, el pecho, el abdomen, sí hemos procurado tal vez realizarle el cálculo de Holiday y Park. Sí, pero ¿qué nos ha pasado en ese caso? Que a veces nosotros, como calculamos Parkland con una superficie corporal del 12%, a veces sobrehidratamos al paciente y hemos tenido experiencia con algunos pacientes que al siguiente día están con los ojos edematizados, que están obviamente edematizado las piernas, los brazos. Entonces, ahí nosotros ya le disminuimos la cantidad de líquidos que presenta el paciente. Entonces, como regla general, dentro de los protocolos que nosotros manejamos en el hospital, ponemos una superficie corporal quemada del 15%, pero eso depende de cada paciente que nosotros tengamos, sí. Entonces, si nosotros vemos un paciente con un 12% de superficie corporal quemada, pero aparte de eso, el niño está deshidratado, con las mucosas orales secas, tiene signos de deshidratación, obviamente no le vamos a dejar que siga avanzando su deshidratación, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar, no hay problema y podemos calcular con ese porcentaje. Pero sí hemos visto los casos que les menciono que a veces al siguiente día sobrehidratamos al paciente y esté dematizado todo el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que te puede indicar según la superficie corporal quemada. Por eso les pasé la tablita. Entonces ahí ustedes pueden ir calculando mejor porque esa tabla es específica para los niños en quemadura, porque ahí te da la cara anterior del muslo, la cara posterior del muslo, porque ha pasado que en un niño se lo cataloga como un adulto y a veces la superficie corporal quemada nos sale 20, 22%, cuando únicamente tiene un 13, 15%. Entonces siempre debemos basarnos en las tablitas que nosotros tenemos, porque si ustedes revisan la tabla, en esa tabla les da incluso la edad del paciente. Entonces es diferente la superficie corporal quemada según la edad del niño, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos esa tablita. Es según la edad, la parte de la quemadura, les da la cara anterior del muslo, la cara posterior del muslo, ¿qué más les da? La muñeca, la mano, el pie, el dorso del pie. Entonces es más específico que nosotros podamos calcular según la edad
la superficie corporal quemada. Entonces es mucho más fácil darnos cuenta que no vamos a sobrehidratar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a la hidratación en quemados? Sí me entendieron todos hasta ahí, ¿no? Sí, doctor, se lo entendió. Póngales del último ejercicio, doc, para pasar. Otro ejercicio en quemados. Ya, verán, quería indicarles cómo vamos. Esto sí está entendido que se calcula Parkland y Holiday en las primeras 24 horas, ¿sí? Pero cómo vamos a ir disminuyendo los líquidos, ¿sí? Los líquidos se va disminuyendo paulatinamente en el segundo, tercero y cuarto día, ¿sí? En el segundo día, nosotros de la cantidad total de líquido que nosotros debemos pasar, en el caso de este paciente que pesa 28 kilogramos, es de 3,676, ¿sí? Como base, tomamos esa cantidad de líquidos en este paciente, en este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el segundo día? En la segunda día vamos a restringir el 25% de los líquidos, ¿sí? Es decir, que vamos a pasar una hidratación con 75% de los líquidos, ¿sí? Si nosotros calculamos los 3,676, nos da una cantidad de 2,757 ml. Esa es la hidratación con el 75% de los líquidos totales, ¿sí? Eso en el segundo día. En el segundo día, en el tercer día y en el cuarto día ya no vamos a dividir la hidratación, ¿sí? Eso ya lo pasamos dentro de las 24 horas. ¿Sí? Hasta ahí me entendieron del segundo día. Doc, disculpe que Sí, dijo el doc. último, no se escuchó, como que se entrecortó lo que estaba diciendo. Ya. Les decía que en el segundo día, en los pacientes quemados se restringe el 25% de los líquidos totales, ¿sí? En este ejemplo que nosotros teníamos acá, el total de los líquidos es 3,676 ml. En el segundo día nos daría un total de 2,757 ml, restringiendo el 25%, sí, es decir, que vamos a pasar solo el 75% de los líquidos. En este caso, ya no vamos a dividir la hidratación para las primeras 8 horas y las siguientes 16 horas. Esta hidratación ya en el segundo, tercero y cuarto día, nosotros ya la cantidad de líquidos que vamos a pasar, obviamente el lactato Ringer, lo vamos a pasar en 24 horas, ¿sí? En el tercer día, nosotros vamos a calcular la hidratación al 50% de los líquidos, es decir, de los 3,676 vamos a pasar solo 1,838 ml en 24 horas, y en el cuarto día solamente el 25% de los líquidos, que nos sale 919 ml. ¿Sí? ¿Entendieron cómo ir disminuyendo paulatinamente los líquidos en los quemados? Sí, doctora, una pregunta. ¿Hay líquidos de mantenimiento? Ya. Este es el mantenimiento. Porque nosotros en un paciente quemado, como les mencionaba, tenemos que utilizar los líquidos de mantenimiento es del Holiday, ¿no? Porque en todos los pacientes vamos a calcular con Holiday. Pero en el caso especial que les decía de los quemados, nosotros tenemos que, aparte de los basales que necesita el niño, en las 24 horas, nosotros también tenemos que utilizar la fórmula de Parkland, porque eso nos va a compensar en cambio los líquidos que está perdiendo por la quemadura que presenta. ¿Sí? Entonces, siempre en los pacientes quemados vamos a tener que seguir manteniendo los líquidos hasta disminuir.
Sí, por eso les estoy presentando cómo se va bajando los líquidos paulatinamente en los pacientes con quemaduras. Sí, me explico un poquito cómo es la hidratación. Ese es el Sí, doctora. mantenimiento de los quemados. Sí, doctor. Sí, ya. Bueno, por lo general, por la experiencia que nosotros tenemos, en un tercer día los pacientes ya están compensados, ¿sí? Ya el cuarto día que llegamos, a veces nosotros ya no pasamos la hidratación al 25%, pero sí debe quedar indicado, ¿no? Lo que les estoy explicando. Pero nosotros ya el cuarto día, nosotros vemos a un paciente, como les decía, empieza a tener edema de los párpados, edema palpebral, tiene edema en los miembros superiores, en los miembros inferiores, entonces mejor decidimos retirar los líquidos, ¿sí? Eso dependiendo qué tipo de paciente ustedes estén manejando, ¿sí? Como otros casos que al cuarto día seguimos teniendo un paciente que tiene sed, que no presenta ningún edema, ¿sí? Entonces nosotros podemos cumplir la hidratación hasta el cuarto día. Y ya en un quinto día, dependiendo del caso de los pacientes, nosotros ya podemos suspender los líquidos, ¿sí? Porque hay ciertos casos que, por ejemplo, los pacientes con quemaduras, ustedes saben que a veces los cirujanos plásticos, ellos hacen limpiezas quirúrgicas, ¿sí? Entonces, en las limpiezas quirúrgicas, que él ya va a bajar a quirófano, que lo van a hacer la limpieza, va a subir a nuestro piso, y como líquido líquidos de mantenimiento los vamos a dejar. Si está dentro del esquema que yo les estoy explicando, lo dejamos la hidratación como les menciono en el segundo, en el tercero y en el cuarto día. Pero si no, ahí sí nosotros podemos pasarnos únicamente a mantener al paciente. Si va a necesitar más intervenciones o más limpiezas quirúrgicas, nosotros vamos a mantenerlo únicamente con la fórmula de Holiday, nada más, que esos son los líquidos de mantenimiento o los líquidos basales que va a necesitar nuestro paciente, ¿sí? Tenía otra pregunta aquí en el chat que mencionaba que si lleguen más de 24 horas ya no no entiendo bien, ya no necesita la hidratación. Eso les mencionaba, que nosotros del manejo de los líquidos en quemadura, ayudándonos con esta fórmula de Holiday y Parkland, más Parkland, eso se utiliza dentro de las 24 horas de quemadura, ¿sí? Si nuestro paciente ya llega a los 2, a los 3 días, que sí nos ha pasado, un paciente incluso nos llegó a los 5 días, ¿sí? En esos casos ya no necesitamos la hidratación con Parkland y Holiday. Como mencionaba tu compañera y me hacía la pregunta que si ahí podemos dejar con líquidos de mantenimiento. Sí, sí se lo deja con líquidos de mantenimiento, pero en el caso de los pacientes que ya llegan pasadas las 24 horas, que ya no necesita líquidos de mantenimiento, o sea, de compensación, porque ya pasó 24 horas y ya los pacientes llegan manejados, como les mencionaba, con otras cremas, con líquidos, les ponen pasta dental en la quemadura. Entonces, en ese tipo de pacientes, nosotros ya no utilizamos ese cálculo de los líquidos, solamente dentro de las 24 horas y vamos disminuyendo paulatinamente mientras va pasando los días. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda en el cálculo de los líquidos? ¿Algo que no haya quedado claro? Listo. Entonces vamos a pasar con otro tema que va de la mano con la hidratación. Sí. Ya, vamos a ver deshidratación. No sé si un poquito revisaron el IEPI para que sigamos revisando
cómo es este tema, ¿ya? Entonces, la definición de deshidratación se define como el estado clínico consecutivo a la pérdida de líquidos disolutos en el cuerpo humano, ¿sí? Sin embargo, es posible encontrar una depleción corporal de agua sin pérdida de solutos, ¿sí? Que más adelante ya les voy hablando de la clasificación de causas diferentes sin denominarse deshidratación, ¿sí? ¿Cuál es la etiología? Bueno, vamos a ver que en una deshidratación va a existir un incremento en las pérdidas que puede ser a causa intestinal, por ejemplo, el vómito, la diarrea, por la utilización de sondas o las fístulas intestinales. ¿Sí? Un incremento de las pérdidas también extraintestinales, como el uso de diuréticos en las quemaduras, en la diuresis osmótica, en la poliuria y la fiebre. ¿Sí? Y también se menciona que dentro de la etiología es por una falta de aporte, ¿sí? Sea este por vía oral o por vías parenterales, ¿no? Dentro de la epidemiología, obviamente sabemos que dentro de los pacientes pediátricos es la primera causa de deshidratación en el mundo, es la diarrea aguda. La diarrea aguda causa 1.000 millones de episodios anuales y más de 2.5 millones de muertes secundarias a deshidratación. ¿Sí? A veces en los pacientes pediátricos no causa la muerte la enfermedad de base o por la patología que venga el niño deshidratado, sino por la deshidratación. Según el déficit de volumen, los grados de deshidratación, tenemos 3 grados, ¿sí? El grado leve, que tenemos un peso perdido entre 3 a 5% y tiene un déficit de agua de 30 a 50 ml por kilo, ¿sí? En el grado moderado es de 6 a 9% del peso perdido y tenemos un déficit de agua entre 60 a 90 ml por kilo, ¿sí? Y en la deshidratación grave que causa o severa, que causa un peso perdido del 10 al 15%, ¿sí? Y tiene un déficit de agua de 100 a 150 ml por kilo, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nosotros necesitamos saber este déficit de agua? Porque según eso podemos nosotros compensar al niño cuando presenta vómito o diarrea abundante, ¿sí? Que se prescribe la compensación o la reposición de los líquidos. Listo. Dentro de de la evaluación clínica que vamos a realizar en los pacientes con deshidratación, vamos a tener esta tablita que lo clasifica según los signos y síntomas que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, según el niño que es lactante y niño pequeño, que es lo que vamos a ver. En una deshidratación leve no va a tener ninguna alteración. Se va a encontrar la alerta, inquieto, ¿sí? En una deshidratación moderada va a referir sed, ¿sí? Está inquieto o letárgico, ¿sí? Y ya en una deshidratación severa lo vamos a ver letárgico o comatoso y una escasa perfusión. En los niños mayores, obviamente como ellos ya van a expresar lo que sienten, en una deshidratación leve va a referir sed, ¿sí? Y va a estar alerta, ¿sí? En la deshidratación moderada también refiere el sed, pero ya va a tener una hipotensión postural. En la deshidratación severa ya va a tener alteraciones de la conciencia, va a estar cianótico, sudoroso, frío. El pulso radial, ¿cómo va a estar? Cuando tenemos una deshidratación leve, la frecuencia y amplitud es normal. El pulso va a estar rápido y débil en una moderada. Y en la deshidratación severa ya vamos a tener filiforme o a veces impalpable ya el pulso. ¿Qué vamos a tener en la alteración de la respiración? Cuando es leve, normal.
cuando tenemos una deshidratación moderada, profunda, puede ser rápida, y en una deshidratación severa es profunda y más rápido de lo normal una respiración. La fontanela anterior va a estar normal en la deshidratación leve, en la moderada va a estar deprimida y en la severa muy hundida. La presión arterial sistólica normal en la leve, normal o baja en la moderada, y en la severa ya la presión arterial sistólica baja. La elasticidad cutánea, el pliegue desaparece inmediatamente, el pliegue desaparece lentamente en la moderada y muy lentamente en la deshidratación severa. ¿Cómo va a estar los ojos al examen físico? En la deshidratación leve está normal, en la moderada hundidos y en la severa muy hundidos. Las lágrimas todavía existen en la leve, en la moderada disminuyen o ausentes y ya en la severa perdón, ya. Y las lágrimas faltan cuando tienen una deshidratación severa. Las mucosas están húmedas en la leve, están en la moderada secas y muy secas en la severa. La diuresis, esto es muy importante para saber cómo compensar a un niño que está deshidratado. Sí, la diuresis, por eso cuando nosotros nos llega un paciente con deshidratación de moderada a severa, nosotros debemos colocar una sonda vesical para manejar bien los líquidos que estamos utilizando en este paciente. Esto nos va a dar una mejor, ¿cómo es? Una mejor valoración de la diuresis en este paciente. Entonces, en la moderada, la diuresis va a estar escasa y en la severa va a existir oliguria intensa o anuria a su vez. Y la depresión capilar, en la leve está normal, en la moderada más o menos 2 segundos y mayor de 2 segundos el llenado capilar, mayor de 3 segundos, perdón, el llenado capilar en la severa. Y los déficits de líquidos que ya les indiqué anteriormente en la tablita anterior. Entonces ahí tenemos algunos signos que nos va a ayudar a diferenciar entre una deshidratación leve, moderada y severa, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de deshidratación según los niveles de sodio? Que sí tenemos nosotros, porque obviamente ustedes saben que al perder, que el niño tenga, aparte de la deshidratación, que sea a causa de vómito, diarrea, va a tener de igual manera una disminución de los electrolitos, ¿sí? Entonces, para eso también nosotros tenemos una tablita de clasificación. Entonces, vamos a tener una deshidratación. Cuando es hiponatrémica, es que el sodio está menos de 130. Como saben, el sodio normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro, ¿sí? Una isonatrémica entre 130 y 150 y una hipernatremia, una deshidratación hipernatrémica, cuando el sodio excede los 150 mil equivalentes por litro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer un diagnóstico de la deshidratación? ¿Sí? 3 aspectos importantes, pero el mandatorio para nosotros diagnosticar una deshidratación leve, moderada o severa, ¿cuál es? La clínica del paciente, ¿sí? La clínica del paciente y los signos y síntomas que él mismo presenta, ¿sí? Pero dentro de 3 aspectos principales tenemos establecer el grado o severidad de la deshidratación. ¿Para qué? Para saber a qué nos estamos enfrentando y cómo vamos a manejar los líquidos en estos pacientes, ¿sí? Determinar el tipo de deshidratación que presenta, así como sus complicaciones concomitantes, ¿sí? En especial, los niños deshidratados vienen con una insuficiencia prerrenal que nosotros debemos evitar estas complicaciones y dejar que avance este tipo de insuficiencia prerrenal que a veces llegan los niños deshidratados y planear la forma de la rehidratación en estos pacientes, ¿sí? Entonces,
Para ciertos casos, en los niños deshidratados, es muy importante principalmente la función renal de nuestro paciente. Vamos a solicitar una química sanguínea, obviamente una biometría hemática para saber si, aparte de la deshidratación, qué es lo que ha causado este tipo de deshidratación, o la tablita que ya les enseñé específicamente. La densidad urinaria, la determinación de los electrolitos, que si hay en ciertos casos de deshidratación las alteraciones, y la medición de los gases arteriales, ¿sí? Dentro del tratamiento que vamos a tener, los datos claves del tratamiento es la restitución de los líquidos, ¿sí? Dentro de esto tenemos 5 aspectos principales en los pediátricos para compensar su deshidratación. Determinar la vía para restituir el volumen perdido, ¿sí? Porque hay en ciertos casos que nosotros nos encontramos muy lejos, en la rural específicamente, que a veces no tenemos a la mano y no sabemos cómo compensar a nuestro paciente, ¿sí? Entonces hay que determinar la vía específica por la cual vamos a restituir el volumen perdido, administrar los líquidos de mantenimiento, administrar el déficit de líquidos que necesita nuestro paciente, administrar las pérdidas durante el tratamiento, como les decía, aparte de la deshidratación, encontrar la causa y saber compensar un vómito o una diarrea que sabemos que va a complicar más la deshidratación en los niños, ¿sí? Y corregir los trastornos electrolíticos y ácido base concomitantes con la deshidratación. La Organización Mundial de la Salud específicamente recomienda un plan a seguir con base a los datos clínicos que presenta nuestro niño, ¿sí? Es por eso que nosotros manejamos el plan A, el plan B y el plan C específicamente según el tipo de deshidratación que presenta nuestro paciente, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a empezar esto, bueno, esto yo saqué según la IEPI, que nosotros nos basamos y manejamos mucho la IEPI para nosotros, para el manejo de los pediátricos, y dentro del plan A es cómo tratar la diarrea en casa, ¿sí? En el plan A vamos a tener 4 puntos principales dentro del manejo de nuestro paciente deshidratado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 4 reglas? ¿Sí? Darle más líquidos, darle suplemento de zinc, continuar con la alimentación e indicar cuándo regresar a nuestro centro de salud o a nuestro hospital, ¿sí? Es decir, los signos de alarma que presentan los pacientes, ¿no es cierto? ¿En qué se basa el primer punto? Es darle más líquidos de lo habitual. Es decir, que todo lo que el niño o niña acepte de los líquidos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a indicar a la madre que llega con un paciente que ha estado con vómito, con diarrea en general? El plan A, básicamente, si la niña o niño, vamos a ver si recibe o no el seno en específico, ¿no? Entonces, hay que darle el seno con más frecuencia y con más tiempo, por más tiempo cada vez, ¿sí? Si recibe exclusivamente leche materna, hay que dar además agua, ¿sí? O sales de rehidratación oral, ¿sí? Utilizando básicamente las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, ¿sí? Nosotros tenemos un aspecto importante con el manejo de los papás, en el caso de la deshidratación, que los manejan con aguas medicinales, con gaseosas a veces, con líquidos, por ejemplo, con jugos, ¿sí? Con jugos envasados o a su vez con Gatorade, con Sporade, con esos, esos líquidos envasados que tienen mucha osmolaridad y que provocan más deshidratación en el niño, ¿sí? Entonces, básicamente esto debemos explicar a los papás que no se deben utilizar más que las sales de rehidratación oral indicadas, ¿sí?
Si la niña o niña recibe alimentación complementaria, hay que darle uno o más de los líquidos siguientes. Puede ser agua limpia, sopas, blanditas, agua de arroz, agua de canela, que si es titicado, jugo de frutas naturales y otros líquidos de uso corriente en el hogar. Sí, no debemos utilizar de preferencia mucho azúcar ¿cómo es? En los líquidos que vamos a utilizar, o a su vez indicarle cómo preparar las sales de rehidratación oral en casa, ¿sí? Es especialmente también indicarle que durante la consulta del niño, también explicarle a la mamita cómo le puede administrar las sales de rehidratación oral, ¿sí? Y en qué momento regresar al niño, ¿sí? Y si va a necesitar o no específicamente un plan B o plan C, después que nosotros hemos valorado y enviado a la casa. Si este plan A no funciona, debemos indicarle a la mamá cuándo regresar. Explicar cómo preparar la solución de sales de rehidratación oral, o a su vez, si nosotros está a nuestro alcance o a nuestra disposición los sobrecitos de sales de rehidratación oral, y le vamos a indicar a la mamá cómo preparar en casa, ¿sí? Para preparar la solución de sales de rehidratación oral, que vamos a explicarle a la madre que se tiene que lavar primero bien las manos, ¿sí? Va a utilizar 1 litro de agua, sea esta envasada o sea esta que no disponga los recursos económicos, que sí hemos tenido ese tipo de pacientes. Explicarle que tiene que hervir en una olla, en un agua limpia, hervirlo, hervir esta agua y dejar enfriar, ¿sí? Echar todo el contenido del sobre en 1 litro de agua en el recipiente, que debe mezclar bien las sales de rehidratación oral y explicarle a la madre cómo se lo debe administrar. Sí, se debe preparar una nueva solución cada día, porque obviamente las sales de rehidratación oral, como ustedes saben, dura solamente 24 horas. Y en el caso de que sea preparado este envasado, puede permanecer sellado, pero en el caso de que nosotros tengamos que hervir el agua, dejar enfriar y prepararlo, tenerlo bien cubierto y desecharlo ya cumpliendo las 24 horas que duran las sales de rehidratación oral, ¿sí? ¿Qué más? Nada más con eso del primer punto, ¿sí? ¿Qué más le vamos a decir a la mamá? ¿Cuánto le vamos a administrar en el caso de que el niño presente diarrea en casa y que tengamos que mandarle con el plan A de hidratación? Entonces, aquí nos muestra en la tablita, en los menores de 2 años nos indica que nosotros podemos administrarle de 50 a 100 ml. Por cada deposición diarrea o por cada vómito que presente nuestro paciente, ¿sí? Entonces, en específico, a veces algunas mamás no nos van a entender qué es 50 o 100 ml, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le vamos a explicar? Que más o menos en la tacita es 1/4 o media taza de agua por cada vómito o por cada deposición acuosa que presente el paciente, ¿sí? En los mayores de 2 años es de 100 a 200 ml por cada deposición líquida y abundante. Y le vamos a mencionar a la mamá que los 100 ml es media taza o 1 taza de sales de rehidratación oral, ¿sí? ¿Qué más se debe mencionar a la mamá? A veces los niños, los menores de 2 años, a veces a veces no toman bien en una tacita, o si es necesario reemplazarlo, o explicarle a la mamá que en la media taza se lo puede administrar con una jeringuilla o con una cucharita, ¿sí? Si nosotros
le vamos a explicar a la mamá, si el niño, aparte de la diarrea, tiene vómito, nosotros obviamente vamos a tener que compensar ese vómito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si nosotros le estamos administrando suero oral y el niño vomita, debemos de explicarle a la mamá que debemos esperar unos 10 minutitos y volverle a intentar dar o administrar la cantidad de líquido que necesita, ¿sí? ¿Cuál es el segundo punto en el plan de hidratación? Es administrar el sulfato de zinc. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a administrar el sulfato de zinc? Primero debemos saber que la suplementación con zinc es a partir de los 2 meses de edad. ¿Sí? El zinc se lo da en menores de 6 meses. En los menores de 6 meses se lo maneja a 10 miligramos de una sola dosis en la noche. Sí, en la noche específicamente, porque a veces el sulfato de zinc tiene un sabor un poco desagradable, entonces a veces los niños sí vomitan en el primer día. Entonces, en específico que se le dé en la noche, y en los mayores de 6 meses le vamos a dar 20 miligramos una sola dosis en la noche. ¿Por cuánto tiempo vamos a dar la suplementación con zinc? En el caso de la diarrea, lo vamos a dar por 14 días, ¿sí? Una sola vez al día, de preferencia en la noche. Sí, esa es la suplementación de zinc que utilizamos. En el tercer punto, continuar alimentándole al niño, sea en este caso de los lactantes, si es que únicamente se apoyan con la leche materna, o a su vez si el niño ya es mayor de 6 meses y ya empezó su lactación, o tiene una alimentación complementaria. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a mencionarle a la madre que tiene que seguirlo alimentando, pero de manera fraccionada, ¿sí? Dando los alimentos que le apetecen al niño y evitar los alimentos muy dulces, muy grasosos o muy condimentados, ¿sí? Como nosotros llamamos en los niños la dieta astringente, ¿sí? Que se evita cierto tipo de alimentos para que aumente la diarrea, ¿sí? ¿Qué más? Recomendar a la madre también que no darle al niño, ¿cómo es? Jugos envasados, sí, más bien de preferencia la fruta o los frutos preparados, ¿cómo es? Los jugos preparados en casa con agua hervida, ¿sí? Y a su vez compensarlo con las sales de alimentación oral. Y el cuarto punto, ¿cuál es? Los signos de alarma. Dentro de los signos de alarma, mencionarle a la madre si ella observa, ¿cuáles son los signos de alarma? Si ella observa que el niño presenta diarrea con sangre, que el niño esté letárgico o que solo quiera dormir, porque a veces muchas mamitas no nos entienden los términos médicos. Decirle si el niño, a pesar de que toma líquidos, él vomita todo lo que toma. Si el niño se lo ve muy dormido, no quiere despertarse, si ve heces con sangre o si aparte del vómito, la diarrea presenta algún otro tipo de signos como la fiebre, ¿sí? Entonces enseguida recomendarle a la mamá que acuda a un centro de salud. Listo. ¿Alguna pregunta dentro del plan A? Sí, doctora, ¿puede repetir la dosis de menores de 6 meses de zinc? Del sulfato de zinc. Ya, en los menores, bueno, damos a los pacientes que son mayores de 2 meses. En los menores de 6 meses, nosotros utilizamos una dosis de 10 miligramos. 10 miligramos, una sola dosis en la noche, ¿sí? Y en los pacientes que tienen mayor de 6 meses, es 20 miligramos, una sola dosis en la noche igual. Le vamos a administrar por 14 días. Gracias, doctora. Listo, ¿alguna otra pregunta que tengan dentro del plan A? Ese sí está entendido, ¿verdad? Los 4 puntos principales. Sí, doctora, ese sí. Ya, listo. Entonces, vamos al plan B. Sí, que más se diferencia en el manejo de los líquidos. ¿Sí?
Entonces, igual vamos a tener las 4 reglas como en el plan A. Específicamente igual darle más líquidos, darle suplementos de zinc, continuar alimentándolo. Indicar cuándo regresar, es decir, los signos de alarma, ¿sí? Dentro del plan B, nosotros manejamos igual, casi los mismos líquidos. Lo único que se diferencia es que nosotros nos basamos más en la hidratación según la edad de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La diferencia es que el plan B vamos a administrar durante 4 horas, ¿sí? Lo vamos a mantener en observación en nuestra casa de salud, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de recomendada? En el plan B todavía podemos utilizar sales de rehidratación oral en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a administrar estos líquidos? Esto es según el peso y según la edad del paciente. Entonces, aquí tenemos una tablita que nos indica que en los menores de 6 kilogramos o los menores de 4 meses, vamos a compensarlo con de 200 a 400 ml, ¿sí? De sales de rehidratación oral. Entonces, en este caso, ese es la cantidad de líquidos que nos va a compensar a estos pacientes. En el caso de los pacientes que tengan de 6 a 10 kilogramos o a su vez que el niño se maneje entre los 4 meses a 11 meses, nosotros vamos a compensar dentro de las primeras 4 horas. Tengo ahí no se ve, no se ve la pantalla, o sí pueden ver la pantalla. Sí, sí la puedo ver. Sí, ya. Entonces, en esos pacientes utilizan un rango entre 450 a 800 ml de líquidos. En los pacientes que presentan de 10 hasta 12 kilogramos o a su vez que tengan un rango de edad entre los 12 meses a menos 2 años de edad, 800 a 960 ml. Y en pacientes que pesan de 12 a 19 kilogramos o de 2 a 5 años, 960 a 1600 ml de líquidos, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta esto? Nosotros vamos a tomar en cuenta la edad del paciente si nosotros no conocemos del peso del paciente, ¿sí? Y aproximadamente puede calcularse también, si nosotros tenemos el peso del paciente, se puede calcular la cantidad de líquidos, le vamos a dar por 75 ml, ¿sí? ¿Cómo le vamos a administrar? De 50 a 100 ml por kilo en 4 horas, ¿sí? Es decir, que vamos a calcular la cantidad de líquidos, por ejemplo, si pesa 6 kilogramos, le vamos a calcular entre 50 a 100 ml por kilo y esto dividimos dentro de las 4 horas, ¿sí? Ahí nos da un rango, bueno, un porcentaje, una cantidad específica que es el 75 ml y lo dividimos dentro de las 4 horas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a indicar que se va a administrar esto? De igual manera, como en la vez anterior, como en la diapositiva anterior, vamos a utilizar sales de rehidratación oral. Igual, podemos prepararlo en una botella o a su vez, a veces a los papitos les mandamos a comprar los sueros orales, que son el Pedialite, el Hidraplus, el Oralite, o a su vez los bolitos de Hidraplus, que son de mejor sabor para el niño, ¿sí? Para los menores de 6 meses que no reciben el seno, se le puede dar, no específicamente las sales de rehidratación oral, pero se le puede dar agua hervida o a su vez una agua embotellada, ¿sí? ¿Qué más? En el niño con deshidratación, ya, en los niños específicamente en el recuadro que está un poco más pintadito, en el manejo de los niños que están deshidratados y son desnutridos, en este tipo de pacientes nosotros sí debemos tomar en cuenta cómo lo vamos a hidratar, porque un niño deshidratado
desnutrido es un mundo muy diferente, porque en los niños desnutridos nosotros debemos restringir los líquidos un poco, ¿sí? Porque en estos pacientes también se descompensan por su desnutrición. Entonces, si nosotros hidratamos demasiado, un niño con desnutrición se nos puede morir incluso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En los niños desnutridos con deshidratación, nosotros vamos a utilizar las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, ¿sí? A la cual se añade 10 ml de cloruro de potasio, ¿sí? Por cada litro de solución de sales de rehidratación oral. Pero bueno, desnutrición, sí, en los niños desnutridos, deshidratados, nosotros, no sé si ustedes han escuchado una preparación especial que es el Resomal, que a nosotros sí nos indican en el IEPI, que ¿cómo es? Esa solución que se la prepara, por decirles el Resomal, es una preparación específica para los niños con desnutrición y deshidratación, ¿sí? Para no evitar que el niño se complique más si nosotros hidratamos demasiado, ¿sí? ¿Qué más le vamos a indicar? De igual manera, obviamente la preparación de las sales de rehidratación oral que ya indicamos la vez anterior, únicamente se diferencia en la administración de las sales de rehidratación oral según el peso y según la edad del paciente. Y lo vamos a compensar dentro de las 4 horas, ¿sí? A eso se diferencia el plan A, porque el plan A lo podemos enviar a la casa, el plan B, nosotros debemos mantenerle al niño en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, vigilándole 4 horas, ¿sí? Y ahí decidir si nuestro paciente dentro de las 4 horas se compensó bien, no presenta signos de deshidratación, nosotros podemos cambiar de un plan B a un plan A, ¿sí? Pero si nosotros, por eso el manejo intrahospitalario, por eso si nosotros vemos que en 4 horas nuestro paciente, a pesar de los ml calculados dentro del plan B y que nosotros vemos que el paciente sigue con signos de deshidratación, nos vomita lo que no tolera la vía oral, vomita todo lo que nosotros le estamos administrando, sigue con signos de deshidratación, ahí nosotros decidir si nosotros podemos reevaluar nuevamente 4 horas después o a su vez cambiar a un plan C de hidratación. ¿Sí? Es por eso importante que nosotros debemos mantener vigilados durante estas 4 horas a nuestro paciente que ya necesita un plan B de hidratación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de 4 horas compensados los líquidos indicados anteriormente, vamos a reevaluar al paciente, como ya les había indicado en la tablita, los signos de deshidratación, seleccionar el plan adecuado para continuar el tratamiento, como ya les mencioné, cambiar de un plan A o subirnos a un plan C, ¿sí? Y comenzar a alimentar al niño. Si nosotros ya vemos que después de las 4 horas el niño se nos ha compensado bien únicamente con las sales de rehidratación oral, nosotros podemos recomendar que empiece a comer, sea el niño lactante con el seno, sea con el niño ¿cómo es? Preescolar, que ya pueda tomar una sopita o algún otro tipo de alimento que le podamos administrar en ese momento para nosotros saber si ya tolera bien y poderle cambiar a plan A y manejarlo en la casa, ¿sí? Si la madre acompañante tienen que irse antes de que termine la administración del tratamiento, es decir, antes de las 4 horas que nosotros vamos a vigilar al paciente, ¿qué le vamos a enseñar a la madre? Le vamos a enseñar a la madre cómo preparar las sales de rehidratación oral, mostrarle la cantidad de sales de rehidratación oral que le vamos a administrar, las horas que le faltan para compensarlo, entregarle los suficientes sobres de sales de rehidratación oral o a su vez indicarle, qué sé yo, si utilizan otro tipo de sueros orales como el Hidra Plus o el Pedialite, indicarle
cuándo debe terminar la rehidratación de las 4 horas, ¿sí? Y a su vez también indicarle que las sales, los sueros orales igual envasados, indicarle que solamente duran 24 horas y luego de lo cual destapado debe ser desechado. Entregarle también 2 sobres de sales de rehidratación oral, tal como lo recomiendan en el plan A, y explicarle las 4 reglas del tratamiento en casa, ¿sí? Darle más líquidos, darle el zinc, ¿sí? Que ya les había explicado la dosis y por cuánto tiempo se lo va a administrar, o a su vez si estamos en un hospital y podemos enviarle el sulfato de zinc, calcular para los 14 días que necesita el niño ser administrado este sulfato de zinc. Y de igual manera continuar alimentándolo con una dieta astringente que les mencionaba, que era evitando los cítricos, comida, purés, que no utilicen lácteos, sí, lácteos, yogur, queso, leche, e indicar los signos de alarma, que de igual manera como el plan A ya habíamos indicado anteriormente. Entonces, esto se específicamente es el plan B, ¿sí? Que se lo puede manejar en un centro de salud o en un hospital, vigilarlo por 4 horas, administrándole los líquidos que amerita el paciente y vigilarlo después, ¿sí? Hasta aquí el plan B. ¿Entendido el plan B o alguna duda o pregunta que tenga? Entendido, doctora. No te escuché bien. Que sí lo entendimos todo. Ya, listo. Entonces, ahora sí el plan C. Sí, como les decía, esto ya se lo manejo intrahospitalariamente con líquidos intravenosos en una deshidratación grave. Sí, específicamente el plan C, a veces nosotros tenemos que manejarlo en un centro de salud, como ustedes ya van a ir a la rural después de aprobar el examen, entonces tenemos a veces, no tenemos disposición el manejo de líquidos intravenosos, pero nosotros debemos procurar manejar esta tablita para nosotros saber cuándo dirigirnos a un hospital de segundo nivel, ¿sí? Entonces va a haber ciertas partes que dice trasladarse a un hospital. Entonces, básicamente dice que se comienza a dar líquidos intravenosos de inmediato. A veces los niños con deshidratación grave, como ustedes veían en la tabla anterior, ya vienen en shock, chocados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a compensar? ¿Sí? Nosotros vamos a compensar en la primera hora, en la segunda hora y en la tercera hora. ¿Cómo vamos a compensar? En la primera hora vamos a calcular los líquidos intravenosos a 50 ml por kilo. Como les decía específicamente en el plan C, nosotros utilizamos lactato Ringer, que era uno de las soluciones más completas que disponemos. Entonces vamos a compensar tanto los líquidos que necesita el paciente y también los electrolitos que a veces también disminuyen en estos casos de los pacientes que presentan una deshidratación grave, ¿sí? Entonces, ¿qué nos menciona aquí? Si la niña o niña puede beber, darle solución sales de rehidratación oral por vía oral, ¿sí? Mientras se instala el equipo de venoclisis, dependiendo el caso, porque hay pacientes que llegan con vómitos incoercibles y que no podemos pasarlo por vía oral, pero si el niño va a tolerar, nosotros podemos administrarle, ¿sí? Dar 100 ml por kilo de peso de lactato Ringer, ¿sí? Si nosotros no disponemos de lactato Ringer, ¿cuál es la otra solución que podemos utilizar? La solución salina, ¿sí? En la primera hora 50 ml por kilo, en la segunda hora 25 ml por kilo y en la tercera hora 25 ml por kilo, ¿sí? ¿Qué vamos a estar evaluando? Dentro de la primera hora vamos a evaluar los signos de deshidratación, ¿sí?
¿Y qué nos va a servir esto? Dentro de la primera hora vamos a volver a evaluar los signos de deshidratación y a su vez ver si necesitamos aumentar el goteo o la velocidad de infusión de la solución para poder compensar con mayor eficacia a nuestro paciente, ¿sí? Dar también sales de rehidratación oral, si dentro de la primera hora después ya hemos compensado a nuestro niño alrededor de 5 ml por kilo hora, ¿sí? Apenas pueda beber el niño. Usualmente después de 3 a 4 horas en menores de 1 año o 1 a 2 horas en mayores de 1 año, ¿sí? Es decir, nosotros compensamos si vemos que ya en la primera hora nosotros nos podemos pasar a bioral, lo podemos hacer. Y si no, cumplir la segunda hora y cumplir la tercera hora, siempre y cuando nosotros sigamos valorando en cada hora los signos de deshidratación o cómo se está compensando nuestro paciente, ¿sí? Al cabo de las 6 horas en el menor de 1 año y en 3 horas en el mayor de 1 año, ahí sí podemos clasificar. Si nosotros podemos manejar y hemos instaurado un plan C, pasarlo al plan B y a su vez volverlo a vigilar y ver si nosotros ya cambiamos a plan A y podemos darle el alta. Sí, pero en el caso de que no podamos administrar de inmediato los líquidos por vía intravenosa, ¿qué nos dice en la tablita? Seguimos acá, ¿no? Si no podemos administrar por vía intravenosa, no hay lugar cerca en 30 minutos donde se pueda administrar tratamiento intravenoso, ahí nos dice, sí, podemos referir urgente a este lugar para que pueda referir tratamiento intravenoso. Y si no, ¿qué debemos hacer? Está disponible una sonda nasogástrica para nosotros poder instaurar el tratamiento en nuestro paciente deshidratado. Sí, en el segundo cuadrito a mi mano izquierda dice, sí, podemos referir urgente a un tratamiento intravenoso si la niña o no puede beber, entregarle sales de rehidratación oral a la madre y mostrarle cómo administrar los sorbos frecuentes en el trayecto de que se dirija a una casa de salud de mayor complejidad. Si no podemos administrarlo por vía intravenoso, está disponible una sonda nasogástrica a la mano. Si nosotros tenemos una sonda nasogástrica en el tercer cuadrito, ¿no? Nos dice, si podemos administrar una sonda nasogástrica, nosotros colocamos una sonda nasogástrica o a su vez una sonda orogástrica. Nosotros podemos darle de beber 20 ml por kilo hora, ¿sí? Durante las 6 horas, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer después de esa valoración? Nosotros vamos a evaluar al niño cada 1 o 2 horas mientras esperamos el traslado a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Por la sonda nasogástrica. Si el niño vomita varias veces o si presenta distensión abdominal, dar el líquido más lentamente. Sí, bueno, obviamente debemos saber cómo es la indicación de la sonda nasogástrica, ¿no? Que aquí nos indica la técnica de la colocación de la sonda nasogástrica, ¿sí? Si es que disponemos a la mano en nuestro centro de salud. Si es que no, debemos procurar nosotros ver si el niño puede beber o a su vez trasladarlo de inmediatamente a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Reevaluar al paciente después de 6 horas después de haberle administrado ya las sales de rehidratación oral por sonda nasogástrica y podemos clasificar la deshidratación, ¿sí? Si podemos cambiarnos de un plan C a un plan B y volver a vigilar a nuestro paciente, ¿sí? Esto lo podemos hacer si nosotros tenemos a la mano todos los elementos que nos solicitan aquí. Y si no, trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Si no está disponible en la tercera... en el tercer recuadro, si no está disponible la sonda nasogástrica, debemos ver si el niño puede beber, ¿sí? Si el niño no puede beber, está con vómito incoercible
está deshidratado grave, ¿qué debemos hacer? Referir urgente para tratamiento intravenoso o con sonda nasogástrica a un centro de mayor complejidad. ¿Sí? Entonces, eso específicamente nos habla en el IEPI cuando nosotros estamos en un centro de salud. ¿Sí? Obviamente a veces, como les digo, hay centros de salud y puestos de salud, que los puestos de salud a veces no tenemos a la mano todos los elementos que nosotros nos solicitan ahí para nosotros poder compensar a nuestro paciente. Sí, tenemos diferentes casos de pacientes que presentan vómitos incoercibles, que ya están entrando en shock hipovolémico, entonces debemos procurar no quedarnos con esos pacientes, sino transferirlos inmediatamente a un centro de salud de mayor complejidad o a su vez un hospital de segundo nivel para poder ser manejados. ¿Sí? Y dentro de la nota que nosotros nos ponen en el IEPI es que si la niña o niño es referida o referido al hospital, observar a la niña por lo menos durante 6 horas después de la rehidratación, ¿sí? Al fin de cerciorarse de que la madre pueda mantener a la niña o niño bien hidratado, ¿sí? Y se lo puede enviar a la casa dándoles las sales de rehidratación oral por vía oral y a su vez indicándole todos los signos de alarma que deba tomar en cuenta la madre para que pueda acudir inmediatamente otra vez al hospital, ¿sí? Nosotros un plan C sí lo podemos manejar en un centro de salud y vigilar lo que ya les mencionaba, ¿no? Por lo general, nosotros con la experiencia que hemos tenido con los niños, cuando llegan con un shock hipovolémico, en la primera hora el niño ya se compensa. Y no se asusten, porque hay veces que nosotros nos asustamos y nosotros a veces bajamos a emergencia y nos llaman por un paciente con shock hipovolémico y nos dice, por ejemplo, doctora, nos salió 1700 de líquidos y en la primera hora y se asusta. Y yo digo, no, es que eso le corresponde al niño, hay que pasarle eso. Entonces, no se asusten que a ustedes les sale demasiado los líquidos. Es lo que indica la cantidad de líquido que el niño necesita cuando ya tiene una deshidratación grave o un shock hipovolémico. Entonces, eso es lo que nos indica en el plan C de hidratación. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre los 3 planes que les Doctora. hemos explicado? Dime. Doctor, disculpe una consulta. Verá, nosotros en el examen de la vez pasada tuvimos una pregunta acerca de un paciente que tenía varios signos de alarma que estaban en lo que es plan C, pero ellos indicaron que no, que era un shock hipovolémico y nosotros lo deberíamos haber tratado con un plan de hidratación B. Pero según lo que nos indicaban, el niño está bastante somnoliento, letárgico, ya no presentaba, ya no lloraba y todo, y ellos nos indicaron que era un shock hipovolémico. Me gustaría preguntarles cuál sería la diferencia para nosotros poderlo clasificar entre un shock hipovolémico y una deshidratación grave. Es que la deshidratación grave ya nos lleva a un shock hipovolémico. Lo que se diferencia es que ya el niño obviamente ya no se despierta, está letárgico, somnoliento e incluso hemos tenido pacientes con deshidratación que llegan a convulsionar. Entonces ya hay un estado, la diferencia hay un estado de conciencia ya alterado. Entonces nosotros ya debemos procurar pasar específicamente a un plan C. Que lo pueda ya compensar al paciente. Y como se refería, ¿no? Si nosotros estamos en un centro de salud o un puesto de salud, nosotros debemos procurar, ¿cómo es? Referirlo a un hospital. Entonces, no debemos manejarlo ya en un centro de salud. Y tú me decías también, o sea, si por ejemplo nosotros manejamos un paciente con un plan B y el paciente sigue presentando signos de deshidratación, está letárgico, con alteración de la conciencia, tú me dices que podemos pasar al plan C, ¿verdad?
Sí. Ajá, nosotros debemos, es que en el plan B nos indica que nosotros debemos administrar la cantidad de líquido en 4 horas, pero nosotros vamos valorando y evaluando. Como mencionaba en la tablita, ahí nos dice que nosotros debemos valorar dependiendo la edad, cada 1 hora o cada 2 horas. Entonces, si nosotros estamos aplicando el plan B aquí en la parte de arriba, si nosotros estamos aplicando el plan B y nosotros vemos que a la hora que nosotros le estamos administrando, el paciente sigue con signos de deshidratación, está somnoliento, letárgico, nosotros enseguida no cumplimos ya las 4 horas, porque a la hora tú ya estás viendo un paciente que no se compensa. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Pasar a un plan C. ¿Sí? Y enseguida nosotros, si es que hay la posibilidad de que el paciente tolere la vía oral, sales de rehidratación oral. Pero si vemos que no tolera vía oral, que disponemos de una sonda nasogástrica, por la sonda nasogástrica, pero no tenemos ninguno de los dos. El niño no puede beber, no tenemos a la mano una sonda nasogástrica, no tenemos sales de rehidratación oral, procurar que ese niño sea trasladado inmediatamente a un centro de mayor complejidad para nosotros poderle manejar con un plan C. Ya necesitaría ese paciente un tratamiento intravenoso, ¿sí? Eso en cuanto a, no sé si me... Doctora, otra cosita más, antes de todo. Nosotros Sí. en lo que es el lactato de Ringer en un paciente, nosotros con un paciente en un plan C, el lactato de Ringer, los 100 ml, ¿en cuánto tiempo tenemos que pasarle? ¿O en qué proporción? ¿En el plan C me dices? Sí, en el plan C. Ya, en el plan C te indica que en la primera hora debes manejar 50 ml por kilo. ¿Pero ese es con lactato o con solución salina? Con lactato. Con lactato, te indica con lactato. ¿Por qué? Porque el lactato, yo les presentaba la tabla anterior, que el lactato es una solución más completa que nosotros tenemos. Porque, como les mencionaba, en la deshidratación grave sí tenemos alteraciones, en especial renales. Llegan los pacientes deshidratados graves, sea por vómitos incoercibles, sea por diarreas, por disenterías. Entonces, en ese tipo de pacientes también va de la mano con una alteración del sodio y del potasio. ¿Y cuál es la solución más completa? Es del lactato Ringer, porque el lactato Ringer tiene sodio, tiene potasio y tiene cloro. Entonces, esa es la solución más completa y nosotros podemos utilizar. Claro, salvo excepciones, que tú en tu centro de salud no dispones lactato Ringer, ¿cuál es la otra que sigue? Solución salina, ¿sí? Pero como hay mayor cantidad de líquido, no se les ocurra poner dextrosa, ¿sí? Porque nosotros vamos a provocar en el paciente una hiperglicemia y es más difícil sacar a un paciente de una hiperglicemia que compensar una hipoglicemia, ¿sí? Entonces, esa solución no vamos a utilizar en deshidratación, únicamente el lactato Ringer, que es como primera elección que está indicado en este pacientes deshidratados. Y la solución salina como segunda opción prácticamente, porque tienen electrolitos también que pueden compensar a nuestro paciente, ¿sí? Aquí en el chat nos ponen una pregunta que si podemos hacer ejercicios en el plan C. Sí, sí podemos hacer ejercicios en el plan C, pero bueno, yo había hablado con Steffi, bueno, el día de ayer yo salí de turno y estaba muy cansada, llegué muy tarde, entonces no les pude dar las clases, por eso hicimos hoy un poquito más de tiempo. Pero sí había hablado con Steffi que el día de hoy mi hija tiene clases a las 5 de la tarde, entonces nos íbamos a desconectar un poquito antes. Entonces, yo les ofrezco para el día de mañana realizar un ejercicio con el plan B de hidratación para que sepan cuánta cantidad de líquido le tienen que administrar en el plan B dentro de las 4 horas, ¿sí? Porque se divide esa cantidad de líquidos. Y también les ofrezco ¿cómo es? Un ejercicio con un plan C para que ustedes vean cuánta cantidad de líquido le tenemos que pasar a nuestro paciente, ¿sí?
Entonces, cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre el plan A, plan B o plan C, o hay ciertas preguntas también que les hacen en el examen que ustedes puedan sacar para que me indiquen, porque no sé si Steffi se acuerda que les habían preguntado de algo de deshidratación en el examen, que fue una pregunta del examen. Entonces, para nosotros poder revisar el día de mañana. De esa y misma está poderles- peleando Leslie, Doc. Ajá, Esa misma está peleando ¿Verdad? Leslie. Esa misma la era estoy de una hidratación que era 1200, algo así, ¿se acuerda? Y también había otra pregunta que era ¿cómo es? En un recuadro chiquitito, que era de la osmolaridad, me acuerdo. Exacto, es la del mismo paciente con el Es un shock que le indiqué paciente ahorita. politraumatizado, doctora. Es un paciente de Es un la del traumatismo paciente neurológico. politraumatizado Me confunden. también. Ya, sí, ya me están haciendo bolita. Por eso me intervení, ya me están haciendo Ajá, bola. sí. Entonces hay ciertas preguntas Paciente que les hacen. politraumatizado que decían que el lactato es lo mismo que la solución y decían que eso no es así. Esa es la Oh, lo que pasa es que se basan en la composición de las soluciones. Por eso les hice la tablita. Entonces, todas esas dudas y preguntas del día de mañana les ayudo. Y por hoy les pido mil disculpas, pero mi nena tiene clases, entonces ya me Ya, me Doc, pasé ellos de ya la estaban hora. convertidos, vaya nomás, ellos ya sabían que a las 5 acabábamos. Ajá, sí, 10 para las 5. Entonces, Gracias, cualquier doctora. cosa, mañana sáquenme esas preguntas para nosotros resolver en la clase y mañana les ofrezco los 2 ejercicios y les pongo en las diapositivas y ya una vez que les actualizo las diapositivas y le mando nuevamente a Steffi para que les comparta. Sí, ya chicos, Gracias, conmigo hasta mañana, sí. Gracias. Excelente No se clase. Gracias, desconecten. chao. Gracias, doctora. Hasta Gracias, mañana. Doc. Gracias, No se Doc. desconecten, chicos. No se desconecten. Gracias, Nos Doc. vamos. Casi me desconecto. No se Dios. Nunca vayan. nos volveremos a ver. Ya cálmate, Javier, cálmate, Javier. Deja A de ver. grabar, Steffi. Ya está pateando la No, computadora. dejen de grabar, dejen de grabar. Deja de grabar. Ya, Sí, deja voy. de grabar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?